Bueno, buenos días. Hoy estamos para presentar la jornada que denominamos Sorgo de Alepo multiresistente, cómo se llega a la alerta roja y las claves para manejarlo. Esta jornada está dentro de la agenda PRESID, está organizada por REM y por ASACIM y contará con la presencia de dos especialistas, Julio Scursoni y Luis Lanfranconi. El nombre de esta jornada hace referencia a la última alerta de malezas que lanzamos desde REM, que fue sobre el sorgo de Alepo con resistencia a glifosato y a los graminicidas aloxifop y clethodim. Bueno, antes de empezar la jornada y darle paso y presentar a los disertantes invitados, queríamos comentarles desde REM cómo se llegan a las alertas que nosotros difundimos. Bueno, antes de comentarles eso, como saben, tenemos dos tipos de alerta, una alerta amarilla y otra alerta roja. Y los objetivos de esta alerta son más que nada dar a conocer a la comunidad en general y al productor o a los asesores la presencia de estas malezas resistentes a algún activo específico, para que el productor pueda actuar en consecuencia de ese conocimiento y pueda anticiparse a esta problemática, para que empiece a tomar prácticas de control para evitar que estas malezas resistentes ingresen a su lote o a su establecimiento. Bueno, como les comenté, hay dos tipos de alerta, está la alerta amarilla y la alerta roja. La alerta amarilla es una sospecha de resistencia, cuando hay fallas de control, que todas esas fallas indicarían que es específicamente una resistencia, pero aún no se llevaron a cabo los ensayos protocolares necesarios para declarar en sí la resistencia. Entonces, en ese caso estamos hablando de una alerta amarilla. Cuando es una alerta roja, es cuando ya los ensayos protocolares se llevan a cabo por profesionales especialistas y efectivamente dieron como resultado la presencia de la maleza resistente. Bueno, y en cuanto a la denuncia en sí, para que nosotros nos enteremos de la resistencia, hay dos caminos. Uno lo denominamos un camino más largo y otro más corto. En cuanto al camino más largo, podría decirse que es cuando los productores, miembros de APRESID o no, empiezan a haber fallas de control a campo y bueno, se ponen en contacto con REM y nos comunican esas fallas de control. Entonces, en principio lo que hacemos es empezar a indagar algunas cuestiones para descartar algunas posibles causas de falla de control que no sean las resistencias, como, no sé, distintas calidad de aplicación, condiciones ambientales, dosis, momento de aplicación. Una vez que ya se descartan todas esas causas por ahí más grosas, lo que hacemos es ponernos en contacto con especialistas, generalmente del INTA o de facultades, de las zonas, de la zona en cuestión donde se está realizando la denuncia, para ver si ellos conocen de esta problemática y si muchas veces ya están trabajando en el tema. Entonces, bueno, en base a esos comentarios de los especialistas, vemos si es necesario o no realizar el ensayo protocolar específico para determinar o no la resistencia. Ese sería lo que denominamos el camino por ahí más largo, y después el camino más corto es cuando directamente los especialistas se acercan a REM cuando ya están trabajando en una resistencia o cuando ya efectivamente llegaron a la conclusión de que existe la resistencia. Bueno, esto más o menos es el camino, o a grandes rasgos es como nosotros desde REM tomamos conocimiento de las malezas resistentes y generamos la alerta y difundimos. En este caso puntual de la alerta de sorgo de Alepo, nos llegó a través de Julio Scursoni, que es uno de los disertantes invitados del día de hoy, que él, junto con su equipo de trabajo de la Cátedra de Producción Vegetal de la FAUBA, fueron quienes realizaron todos los ensayos pertinentes para determinar la resistencia múltiple en sorgo de Alepo. Así que, bueno, ahora vamos a dar paso a Julio para que él nos presente cómo fue que se desarrollaron todos los ensayos pertinentes en este caso específico. Así que, bueno, lo vamos a presentar a Julio. El doctor Julio Scursoni es de la Cátedra de Producción Vegetal de la FAUBA y es presidente de ASACIM. Él fue el encargado y coordinador del equipo que llevó adelante el estudio y plasmará en su disertación el caso de la resistencia múltiple de sorgo de Alepo a glifosato, aloxifop y clethodim. Bueno, este bloque lo que hará es repasar el camino que recorre una maleza y el estudio de caso para llegar a la resistencia declarada. Así que, Julio, te damos pie a vos para que empieces con tu presentación. Bueno, muchas gracias, Vicky. Buen día a todos. Agradezco a Presid y particularmente a Eugenia Nitzia y a Juan Crustibaldi haberme permitido transferir los resultados de este proyecto, que, bueno, de alguna manera ya describió Vicky en su introducción.
cuyo título ustedes están viendo en imagen, que venimos realizando desde el año 2014, con un grupo de colaboradores, alumnos y pasantes, algunos ya graduados de la Facultad de Agronomía, y que contó también con el subsidio y el apoyo de la empresa Syngenta. Para no demorar mucho, digamos, lo que quiero también, y es importante en cuanto a los estudios que hacemos y que hacen otros colegas sobre resistencia, es importante, digamos, situarnos en el contexto de esta especie y de sus casos de resistencia. En sorgo de Alepo actualmente existen 29 casos de resistencia en el mundo, de los cuales 3, y excluido el último caso este del 2020 del que vamos a hablar, fueron registrados en Argentina. De ese total de 29 casos, hay 10 que corresponden a los inhibidores de la CCASA, mayoritariamente FOPS, 12 a inhibidores de la ALS, mayoritariamente de sulfonilureas, 5 a glifosato, 1 antiguo a inhibidores de microtúbulos, particularmente a pendimetalin, y 1 múltiple también de registro aquí en la Argentina, múltiple a glifosato e inhibidores de la CCASA. Un poco recorriendo, digamos, los datos del país, tenemos que el primer caso fue la resistencia a glifosato en el norte de Argentina, en la provincia de Salta, primero registrado en la página de ANHIP por Belutki y colaboradores, y luego publicado en With Science por Vilayub y colaboradores. Luego tenemos el caso registrado por Luis Lanfranconi y colaboradores de resistencia al oxifosmetil en el norte de la provincia de Santa Fe. Diego Ustarroz, resistencia múltiple al oxifosmetil y glifosato en la zona de Río Primero, Córdoba. Y bueno, el caso del cual yo voy a comentar algunas particularidades, con resistencia a cletodima, al oxifop y glifosato de la zona de Etruria, que si la memoria no me falla, pertenece al partido de General San Martín en la provincia de Córdoba. Es importante cuando hablamos de resistencia saber que, quizá muchos saben, que hay distintos mecanismos que pueden conferir resistencia a los herbicidas. Dentro de esos mecanismos se encuentra, digamos, lo que denominamos resistencia de sitio, que es generalmente, no exclusivamente, pero generalmente producto de una mutación en el gen que codifica para esa enzima, en este caso la CCASA, y que por lo tanto confiere resistencia a ese herbicida. Aquí vemos remarcadas 3 mutaciones de este total que se han descubierto en la naturaleza, pero 3 mutaciones que están remarcadas porque han sido registradas previamente en sorgo. No necesariamente en sorghum alepense, porque por ejemplo la 2027 se registró en sorghum bicolor, pero la 2041 y la 2096 sí se han registrado en sorghum alepense. La 2041 particularmente es una publicación del año 2014 de un grupo de investigadores italianos que identificaron precisamente esa mutación. Era la primera vez que se identificaba esa mutación en sorghum alepense, y fíjense que daba una resistencia muy alta a los FOPs. Si miramos cualquiera de los FOPs vemos que hay valores relativamente importantes, sobre todo cuando los comparamos con los DIMs, en los cuales los valores de resistencia fueron un poco menores. O sea, mayor resistencia a FOPs y una resistencia más débil a los DIM. Y en el plano de la Argentina, una tesis doctoral de Martinato, presentada, si no me equivoco, en el 2020, que registró 2 mutaciones, la 2041 y la 2096, que confieren altos niveles de resistencia principalmente a FOPs. Hago la aclaración que en este caso también se encontró otra sustitución que no había sido reportada previamente, de isoleucina a treonina, en una ubicación, digamos, insisto, que no está registrada previamente en sorghum alepense, que en esta población no se encontraron mecanismos de amplificación génica y tampoco se registraron evidencias de mecanismos de resistencia metabólica, que esa población fue susceptible a cletodim y resistencia a glifosato a través de un mecanismo not target site,
y que por lo tanto los autores concluyen que la resistencia al oxifosmetil de esta población, creo que Gobernador Crespo significan estas siglas, se debe principalmente a un mecanismo asociado al sitio de acción. Bueno, estos son los antecedentes entonces de Sorghum alepense en cuanto a identificación de mutaciones en el mundo y particularmente en la Argentina. En este contexto, los objetivos del proyecto, y particularmente, digamos, de haber llegado a la alerta roja, pero los objetivos del proyecto, que insisto, venimos desarrollando desde el año 2014, fueron evaluar la supervivencia de aplicaciones de inhibidores de ACCasa, cletodim y aloxifosmetil, y también glifosato en poblaciones del sorgo de Alepo de la Argentina. Lo que luego se hacía era cuantificar los niveles de resistencia, obteniendo el índice de resistencia, a través de los conocidos estudios de dosis-respuesta. Un aspecto importante de la metodología, que siempre hay que tener muy en cuenta, es la cosecha de semillas. Cuando hablo con muchos colegas, digamos, que se ofrecen con mucha solidaridad a colaborar en la cosecha de semillas, lo que hacemos hincapié es que necesitamos siempre semillas que tengan este estado, o sea, un estado de plena madurez para que realmente el establecimiento de las plántulas sea eficaz. Y muchas veces, bueno, nos encontramos que, claro, uno ve desde el alambrado un montón de panojas de sorgo Alepo, digamos, por encima del canopeo, pero cuando nos acercamos a las mismas no tenemos este estado de semillas. Por eso, y para no molestar a los colegas, que además en esa época de plena cosecha están sumamente atareados, debo decir que del total de muestras que hemos analizado prácticamente, me animo a decir que el 80-85% de las muestras las hemos ido a recolectar personalmente nosotros. Y lo hemos hecho, como figura en este mapa, en el noroeste argentino, con bastante epicentro en la zona de Tartagal y alrededores. Toda esa ruta creo que es la 34, que va desde el cruce de Pichanal hacia Tartagal. También un poco la ruta 5, creo que es la que va de Pichanal a Las Lajitas. En el NEA, ahí digamos tuvimos menos incursión, pero también tenemos algunas muestras. En la zona núcleo, por supuesto, Córdoba y Santa Fe, y también en el norte y noroeste de Buenos Aires. Esas fueron las 4 zonas esenciales en las cuales hemos trabajado. Estos son los tratamientos a los que hemos sometido a las distintas poblaciones. En algunos años hicimos dosis completa de aloxi y de cletodim, pero también le agregamos media dosis. Y en otros años, por una cuestión de cantidad de material, que muchas veces ocurre que uno no logra el total de plántulas que pretende estudiar, hemos directamente trabajado con las dosis enteras, tanto de aloxi como de cletodim como de glifosato. Quiero aclarar que todas las dosis que hemos trabajado surgen de las etiquetas de los productos y donde dice sorgo de Alepo de semilla, y si hay un rango, el valor escogido es el valor mínimo de ese rango. Esto obedece a que las condiciones en las que se aplica son realmente condiciones bastante precisas, como para evitar o deriva o superposición, digamos, de plantas. Entonces, tenemos cierta seguridad en cuanto a la aplicación. De manera que, bueno, se trabajó, insisto, con el mínimo del rango que figura en el marbete. Por supuesto también con los agregados del aceite y o los coadyuvantes que la etiqueta indique. Aspectos esenciales de la metodología: se trabajó aproximadamente con 20 plantas por tratamiento. En algunos casos, si había más semillas, a lo mejor esto se incrementó a 25. En general se obtenían 5 plantas por cada repetición, que era la maceta, y 4 o 5 repeticiones de cada tratamiento. Siempre se aplicó en el estado de 4 a 6 hojas expandidas, que es un poco lo que está mostrando la foto de la derecha. Siempre se trabajó con el mismo equipamiento, es decir, una mochila accionada a gas carbónico de precisión. El volumen, digamos, esto por supuesto no siempre fue exacto, pero nunca esta oscilación fue más del 5 o 10%, y a una presión de 40 libras por pulgada cuadrada. Es importante subrayar que siempre en todas las
aplicaciones que se hacían en un conjunto importante de poblaciones. Aclaro que normalmente se hacen tres aplicaciones por campaña, y esas 3 aplicaciones se realizan sobre entre 10 y 20 poblaciones, depende de la cantidad de semillas que se hayan logrado. Pero siempre se incluye un susceptible, cosa que nosotros tengamos certeza que si una población está mostrando individuos sobrevivientes, tengamos el contraste con el susceptible para poder asegurarnos que se debe a algo inherente a la población. Y la variable estudiada fue la supervivencia, que se analizó a los 30 días de aplicado el producto. Bueno, acá tenemos todas las precauciones necesarias para evitar deriva y para, digamos, evitar algún tipo de problema a nivel de aplicación. El total desde el 2014 de poblaciones evaluadas fue de 226, en una distribución, salvo en el NEA, que tuvimos menos incursión, el resto una distribución bastante equitativa, y los resultados indican que si nosotros consideramos la frecuencia de los distintos casos de supervivencia, digamos, a los distintos herbicidas, vemos que 57% de las muestras, es decir, frecuencia o constancia, 57% de las muestras mostraban una supervivencia igual o mayor a 30% en el total de los tratamientos, a glifosato. Obviamente, digamos, tomamos un umbral de 30% de supervivencia, que es un umbral bastante conservador, en el sentido de considerar todo aquello que tuviera una supervivencia menor al 30% como una resistencia en desarrollo. En general, digamos, ese umbral es un poco más bajo, se toma 20%, pero bueno, nosotros fuimos más conservadores y tomamos 30%. Interesantemente, fíjense que la proporción de muestra con esa supervivencia de glifosato, vamos a redondear 60%, es mucho mayor que la observada o la registrada a los graminicidas, que es de 14 y de 3% respectivamente para Loxi y para Cleto. Y además, interesante fijarse que hay una diferencia también importante entre Loxi y Clethodim. Y esta barra, que esto es un detalle, es aquellas poblaciones que solamente mostraban supervivencia a glifosato. Es decir, acá están involucradas, o incluidas, mejor dicho, poblaciones con resistencia a glifo y a otros herbicidas. Estas eran las que eran solamente sobrevivientes, digamos, a glifosato. Obviamente esos resultados que acabo de mostrar se emparentan bastante bien con los mapas de la REM, en el sentido que tenemos una distribución muy amplia de resistencia a glifosato y una distribución mucho más pequeña de resistencia a los graminicidas. En estas figuras, a mí lo que me interesa mostrar, acá ya está discriminado por rango de supervivencia de cada uno de los tratamientos, pero fíjense qué interesante. La barra verde oscura es 0%, es muy importante para Cleto, se reduce para Loxi y se reduce aún más para glifo. Pero a su vez, si miramos las barras de mayores a 30, fíjense la dimensión que toman esas porciones de la torta para glifosato, y fíjense que entre graminicidas, esas porciones de la torta son significativamente distintas entre Aloxi y Clethodim. Ahora voy a pasar rápidamente una serie de figuras que son todas muy similares, pero que me interesa destacar qué es lo que hay que mirar. Lo que hay que mirar es la cantidad de barras que están descritas y la altura de las barras. ¿Por qué? Porque esto es supervivencia y esto es cada una de las poblaciones que daba supervivencia. En este caso, tomamos todas aquellas mayor a 0. O sea que en esta figura, por ejemplo, hay 23 poblaciones mayor a 0. Pero lo que me interesa es que ustedes graben en su memoria, en su mente, que a medida que tenga mayor cantidad de barras y más altas, evidentemente la problemática es mayor. Y aquí en esta figurita simplemente distribuido en número de muestras, lo mismo que estamos viendo en el gráfico de barras. Entonces, Aloxifop, NOA, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires. Fijémonos ahora Clethodim. Menos barras y muchas barras más bajas. Santa Fe, lo mismo.
Córdoba y Buenos Aires. Y ahora simplemente, a título informativo, una para glifosato. O sea, fíjense lo que les digo, ¿no? Cantidad de barras y altura de las barras en glifosato significativamente diferente a los graminicidas. Y acá tenemos algunas fotos de distintas poblaciones en los distintos momentos, que a lo mejor algunas ya han visto en alguna otra presentación, pero de distintos casos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una solamente sobreviviente a glifosato, acá tenemos otra sobreviviente al oxi y al glifosato, acá tenemos otra solamente sobreviviente al oxi, acá nuevamente al oxi y glifosato, una totalmente susceptible. Y llegamos entonces a la famosa alerta roja, la 540, que es esta población de aquí, que fíjense, se aplicó en el mismo momento, por la misma persona, en las mismas condiciones, entre una población que fue totalmente susceptible y la población 536, esta es de Etruria, Córdoba, esta es de Idiazábal, que mostró un resultado similar a la 540 en términos de aloxi, pero no mostró supervivencia a cletodimo. O sea, estas dos poblaciones difieren en la respuesta a los graminicidas. Pero es importante que esto sucedía en el mismo momento que teníamos una población totalmente susceptible. Aquí tenemos los valores de supervivencia para la 540, que además se aplicó dos veces, una a principios del año 2020 y otra a finales del año 2020, con valores muy similares en cuanto a supervivencia, y agregamos la que mencioné recién, la 536, sin supervivencia a cletodim, y otra que estamos estudiando, y ahora van a saber por qué, de la zona de Santa Fe, que también dio una respuesta interesante a aloxi y a cletodim. Logrado esto, entonces lo que hacemos es las curvas de dosis-respuesta, que consisten en tomar 7 dosis de carga de herbicida, incluida la 0X, en este caso fue 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4 y 8. O sea, siempre múltiplos de la dosis recomendada en Marbete. Y para cada una de las dosis, 10 individuos. Entonces se logró identificar el IR, que es el cociente entre la DL50 del R y la DL50 del S, que en cletodim dio 5.33 y en aloxi dio valores superiores a 600. Seguido esto, porque esto no era, digamos, o sea, esto es importante, pero bueno, siempre, digamos, la frutilla del postre, por así decirlo, es tratar de llegar al mecanismo. Bueno, el mecanismo fue estudiado en los laboratorios de Syngenta, digamos el equipo de Deepak Kandun y Sarah Hutchins, y lo que identificaron ellos fue que las muestras que nosotros le enviamos, que tenían distinto comportamiento de graminicidas, también tenían un distinto patrón de mutaciones. Fíjense, la 540, RH y RC, ¿qué significa? Estudios realizados con individuos sobrevivientes al oxi o sobrevivientes a cleto. Tenían presente dos mutaciones, la 2027 y la 2096. Ahora, la que solamente era resistencia al oxi, la 536 que mostré antes, no tenía la mutación 2096. Y la 401, que es una que tenemos, digamos, como objetivo, por supuesto, seguir estudiando, dio presencia de otra mutación, la 1999. O sea, esto es muy interesante para identificar los distintos mecanismos que confieren resistencia. En conclusión, y creo que me porté bastante bien con el tiempo, la población en estudio, 540, S significa Etruria, Córdoba, mostró resistencia a los herbicidas estudiados, al oxifob, cletodim, glifosato. Se identificaron mutaciones, la 2027, W y C significa triptofano cisteína, es decir, son los aminoácidos que se sustituyen en esa mutación, la 2096, glicina alanina, o sea que tenemos en este caso resistencia de punto hacia los herbicidas aloxifob, metil y cletodim. Continuamos el estudio de la población 401 de Santa Fe, que presenta la mutación 1999, triptofano-glicina. La conclusión que podemos abordar es que es posible que la
mutación 2096 y la 1999 afecten la respuesta tanto de aloxi como de clethodim. No obstante, no se puede descartar que haya otros mecanismos adicionales, tanto de sitio o fuera de sitio, que confieran resistencia, porque solo se investigaron las mutaciones conocidas en el gen de la CCasa. Creo que no quiero ser confuso con esto. Es decir, podemos decir que son resistentes porque tienen esas mutaciones, pero no podemos afirmar, porque no lo estudiamos, que haya eventualmente mutaciones que aún no han sido identificadas o que haya algún otro mecanismo tal como metabolización o alguna reducción en la translocación. Bueno, dicho esto, les agradezco. Aquí están, digamos, en imágenes todos los integrantes del grupo colaborador, insisto, desde 2014 hasta este año. Así que bueno, va también un agradecimiento a ellos y no sé cuáles son las instrucciones, creo que me tengo que callar y me tengo que eliminar de la cámara. Bueno, Luis, muchísimas gracias Julio, muchísimas gracias por tu presentación. Ya están llegando muchísimas preguntas, así que les pedimos a los dos que prendan la cámara, así les puedo ir pasando las preguntas y nos van respondiendo. No sé si vamos a tener tiempo para todas las preguntas, pero bueno, acá vamos. Yo las fui acomodando un poco para primero hacerle las preguntas a Julio y después darle paso a Luis, pero bueno, cualquiera, si consideran, denle para adelante. La primera pregunta es, ¿por qué hay diferencias en la generación de resistencia entre aloxifob y clethodim, siendo que ambos pertenecen al grupo de los graminicidas? ¿Por qué se ven estas diferencias? Bueno, una de las razones, digamos, es que en el caso del clethodim, la presencia o la frecuencia natural de mutaciones a cleto es menor que la presencia de mutaciones resistentes al aloxifob. En la tabla esa que yo mostré en la presentación se veía, digamos, que de las 8 mutaciones que estaban allí descritas, casi la totalidad mostraban altos niveles de resistencia a FOX y no todas mostraban altos niveles de resistencia a DIM. Eso es una razón. La otra razón, todavía, digamos, a probar, pero que puede tener algún tipo de base, digamos, lógica, es que el aloxifob sea levemente más metabolizable que el clethodim, con lo cual, digamos, en caso de algún tipo de resistencia metabólica, también podría inclinarse la balanza a favor en términos de resistencia, por supuesto, en favor del aloxi. Perfecto, Julio. Después, bueno, mencionaste acerca de las mutaciones genéticas. Preguntan si pudieron encontrar individuos resistentes que no tuvieran ninguna de las mutaciones genéticas mencionadas en la presentación. Bueno, excelente, muy interesante la pregunta, pero sí, muy tentadora para nosotros para seguir con este tema. Sí, en esta búsqueda de mutaciones, nosotros tenemos poblaciones que habíamos enviado con niveles de supervivencia, digamos, en los experimentos altos, y en el laboratorio no se registraron mutaciones. Pero bueno, de nuevo, tenemos que ser rigurosos, es decir, no haber encontrado mutaciones no necesariamente nos está diciendo que la resistencia sea metabólica. A lo mejor se trata de alguna mutación como la que yo mostré, está descrita en la tesis de Martinato, que aún no está, digamos, identificada en el gen de la CCasa. Pero sí, la respuesta es sí, hemos encontrado poblaciones que no han dado mutaciones conocidas y sin embargo nuestras pruebas, digamos, de experimentales daban altos niveles de supervivencia, sobre todo al aloxifob. Julio, ¿se puede explicar brevemente cómo son los estudios necesarios para identificar estas mutaciones? Sí, me excede, digamos, la metodología, porque es una metodología, digamos, llevada adelante a nivel más, digamos, estrictamente de laboratorio, biotecnológicamente, digamos. Lo que sí puedo decir es que nosotros trabajamos con trozos de hojas
y a partir, digamos, de ese material, en los laboratorios de Syngenta, se extrae, digamos, la porción de ADN que se desea investigar. Ya hay, digamos, los que llaman primers, que detectan de alguna manera los lugares donde se encuentran las mutaciones, y entonces se van tratando de identificar si están o no presentes. Esa es, digamos, muy sencillamente la metodología desde el punto de vista conceptual. Desde el punto de vista, digamos, del protocolo del laboratorio, honestamente me excede, digamos, el manejo de ese equipamiento. Perfecto. Pero esa es la idea, trozos de hojas, y con esos trozos de hojas, extracción, réplica de ADN, y con estos llamados primers, identificar si existen o no las mutaciones, insisto, las mutaciones que ya se conocen, ¿no? Claro. Perfecto. También, ya yendo a las curvas de dosis-respuesta, preguntan cuál es el valor que tiene que tener el índice de resistencia para que sea considerada resistencia. Mirá qué pregunta interesante. La verdad que es buenísimo, porque a veces uno, medio, digamos, ensimismado en lo que trabaja diariamente, creí que a lo mejor esa es una información ya conocida. Bueno, me alegro me alegro por la pregunta. En general, los índices de resistencia mayores a 2 son los que se consideran indicadores de resistencia. Cuando tengo un valor menor a 2, puede haber diferentes opciones. Puede ser consecuencia de la variabilidad propia de la población, como también puede ser que se trate de algún tipo de resistencia en evolución. Pero es mayor a 2 lo que se cita en la literatura y se publica en todos los trabajos, indicador de un nivel de resistencia. Perfecto. Y después consultan de que, bueno, los ensayos fueron realizados en sorgo de Alepo de semilla. ¿Cómo se espera que se comporte el sorgo de Alepo de rizoma ante esta resistencia? Buena pregunta también, digamos, que se haya hecho sobre sorgo. O sea, la genética condiciona, digamos, que se exprese en rizomas o se exprese en semillas. Puede haber algún tipo de diferencia en cuanto a la efectividad, que de alguna manera, digamos, haya menor o mayor sensibilidad con semillas que con rizomas en esas dosis superiores a la recomendada, pero no va a romper, digamos, la relación entre el resistente y el susceptible. Recordemos siempre que para denominar algo resistencia lo tengo que contrastar con el susceptible. Entonces voy a tener en rizoma el resistente y en rizoma el susceptible. O sea que esa menor sensibilidad, digamos, a dosis superiores, las va a tener tanto el R como el S. O sea que, en síntesis, no se va a romper la genética de la resistencia viniendo de rizoma o viniendo de semilla. Perfecto, Julio. Bueno, ahora ya pasando a Luis, vinieron muchas preguntas acerca del trozado de rizomas. En principio, consultan cómo influye en la estructura del suelo este trozado, digamos. Como una máquina sembradora. O sea, si vos pones en discusión esto, tenés que poner en discusión la máquina sembradora. Ok. Mostré ahí una cortito. foto de cómo quedaba el suelo queda exactamente lo mismo que si pasaras una máquina sembradora. Perfecto. No invertís el suelo en ningún momento. Ok. Consultan, unifico dos preguntas porque son similares. ¿Cuál es el espacio entre discos cuando se trozó? Y si el doble trozado se podría reemplazar por cuchillas con distanciamientos más cercanos. Si vos pones cuchillas más cercanas, el problema que podés tener es que se te van a atascar las cuchillas. De hecho, la estructura del cincel tenía posicionamiento de los cinceles que venían muy ancho, en la segunda línea cubrían los espacios intermedios y en la tercera línea terminabas de cubrir los espacios. Y dejaba un canal para que si vos trabajabas sobre un lote que tuviera rastrojos importantes de maíz o de sorgo, el rastrojo pudiera pasar y no se atorase. Si vos venís de un cultivo que tenga un lote que tenga muy baja cantidad de rastrojo, a lo mejor un disco plano, como habíamos mostrado en una de las fotos, alrededor de los 35 centímetros entre disco y disco te alcanzaría. Como tenés que poner discos alrededor, o sea, el pasaje del disco final va a estar alrededor de los 26 centímetros, si vos haces los tres cuerpos, que es lo que mostré
de la máquina que se habían hecho en el trébol. Yo creo que no podrías trabajar con discos más cercanos. Por eso, como vas a estar trabajando a 26 centímetros, si lo cruzás, tenés muchísimas chances de dejar rizomas de entre 15 y 25 centímetros, que sería lo óptimo. Okay. O sea, un rizoma de 15 centímetros, estamos pensando en que tiene 2 yemas. O sea, va a tener 2 vástagos a él. Siguiendo con el experimento de trozado del que hablabas, consultan si vieron diferencias en la germinación de las plántulas de semilla. Sí, en los lotes que habíamos puesto, primero una herbicida graminicida como cletodin, había nacimientos de sorgo de Alepo semilla a partir del 15 de noviembre. Donde pusimos preemergentes, prácticamente no había nacimientos de plantas de semilla de sorgo, que es parte de la estrategia. O sea, si vos podés todavía seguir utilizando cletodin y lo pones previo a la siembra de soja o previo a la siembra de maíz, y no haces ningún preemergente, solucionaste un problema que es de la planta que viene de rizoma o que viene de la corona, no solucionaste el problema de la semilla. Tenés que estar pensando en un preemergente que solucione el problema de la semilla. Claro. Un preemergente graminicida. Perfecto, muy claro. Consultan también si tiene alguna experiencia con implemento que permite desenterrar los rizomas para no tener que volver después del trozado con la opción química. En eso me echan del país a Presid. O sea, si la preocupación es el disco que pasa arriba del suelo, imagínate lo que sería ir a... O sea, yo tengo muchas canas y hemos controlado sorgo de Alepo con cinceles, con vibrocultivadores, con puerco espín. Hemos utilizado todas las herramientas habidas por haber para controlar sorgo de Alepo y nunca terminamos de solucionar los problemas entre los lotes. Nos pareció que era la maravilla cuando llegó la soja RR y usar glifosato. Y así todo no se terminó de erradicar el sorgo de Alepo. Entonces creo que necesitamos ser mucho más inteligentes y ver cómo ampliar la base de sustentación para el control. O sea, tenemos que implementar más de un sistema. Y donde podamos pensar en mecanizar sin provocar modificaciones en la estructura del suelo, me parece que es una herramienta interesante. Bueno, ya saliendo un poco del control mecánico, consultan también acerca de la mezcla de aloxifop y cletodin a dosis llenas y potencia el control del sorgo de Alepo. Yo te diría que no lo va a potenciar. Cuando vos decís que vas a tener control del 90% porque no tengas sorgo de Alepo resistente, va a ser 90%. Claro. De hecho, Brasil hace como 6 y 7 años que ya está trabajando con mezclas de FOP y DIN, y Argentina hace 2 años atrás registraron un producto con mezclas de FOP y DIN. Lo hemos evaluado, hemos hecho ensayos, y llegás a niveles de control del 95%, y a los 45 días empezás a ver rebrote. Lo que puede generar la mezcla es a lo mejor demorar un poquito más la resistencia si usás productos individuales. El problema central de esto es que si vos tenés sorgo de Alepo, no podés pensar que lo vas a erradicar utilizando únicamente graminicidas, por más que los mezcles. Vas a terminar generando resistencia, que es lo que está pasando y es lo que estaba comentando Julio. O sea, la resistencia aparece en frecuencias bajas en cletodin en las poblaciones, pero está. Y si sigo utilizando graminicidas, voy a terminar quedándome sin graminicidas. Entonces, ya tenemos un ejemplo muy marcado que fue el glifosato. No podemos seguir haciendo lo mismo con el resto de los herbicidas, porque nos vamos a quedar sin productos, nos vamos a quedar sin herramientas en la caja de herbicidas. En ese marco vienen las próximas 2 preguntas. ¿Qué se puede decir acerca de los otros FOP, Quisolafop, Fenoxaprop, si vamos en un camino similar? Y bueno, y de los inhibidores de ALS también, ¿no? Bueno, la pregunta ya mostró Julio que hay antecedentes de inhibidores de ALS, o sea, sorgo de Alepo con resistencia a inhibidores ALS. O sea, se dejaron de usar las imidazolinonas, que eran una herramienta interesantísima para sorgo de Alepo. Si ahora, con resistencia a FOP y DIM,
te va a quedar únicamente como un herbicida de alta calidad para controlar el sorgo de Alepo, la imidazolinona. Si nos dedicamos a poner únicamente imidazolinona, y posiblemente Julio en 5 años estará dando una nueva charla mostrando las poblaciones resistentes a imidazolinona. O sea, la solución no es salir de un mecanismo de acción para pasar a otro y seguir usando el otro por 3, 4, 5 años. No, si hacen eso, estamos generando una presión de selección altísima y van a aparecer individuos resistentes. Es inevitable eso. O sea, lo único que uno tiene que cambiar la cabeza y ver cómo puede implementar más de una técnica de lo que conocemos de control, mecánicas, física, utilizar cultivos de servicio donde haga falta, aplicaciones a lo mejor con Weedit sobre exactamente la maleza. O sea, tenemos que echar mano a todo lo que hay disponible, fechas de siembra, para poder trabajar con el control de estas malezas que son complejas. Y trabajar con más de un mecanismo de acción. Con más de un mecanismo de acción. O sea, yo tengo posibilidades de utilizar ALS arriba del cultivo de maíz, por ejemplo. Ahora, si lo utilicé para el primer control, y lo que yo estoy buscando es restar competencia, puedo utilizar perfectamente bien un herbicida como glufosinato de amonio en los maíces que lo permiten en post-emergencia, voy a quemar el sorgo de Alepo, voy a restarle competencia al cultivo de maíz, y estoy trabajando con 2 mecanismos de acción. Lo peor que puedo hacer es seguir repitiendo los mismos mecanismos de acción. Clarísimo, Luis. Todas las recomendaciones que vamos haciendo siempre a lo largo, digamos, usar incorporar distintas prácticas para ir rotando los escenarios, ¿no? También consultan la importancia del uso de los aceites en la aplicación de los graminicidas. No puede aplicarse graminicida sin en lo mejor sería un aceite mineral. Lamentablemente se perdieron en el mercado por los precios que llegó el petróleo. Cuando el barril de petróleo llegó a 140, 150 dólares, era imposible pensar en poner un litro de aceite mineral con sojas de 120 dólares y maíz de 90 dólares. Por eso aparecieron todos los aceites metilados. Hoy hay aceites metilados de altísima calidad. Otra cosa importante en esta recomendación. Si yo voy a utilizar un graminicida que tiene un costo elevado, tengo que poner el mejor aceite metilado para el control de la maleza. No puedo empezar a mirar después cuál es el aceite metilado más barato y tratar de ajustar costos bajando calidad de ayudantes. Porque después pierdo eficacia. Bueno, muchas consultas acercan de cuáles son los mejores preemergentes a utilizar, muchas preguntas individuales, lo mismo con postemergentes. No sé si por ahí querés hacer un resumen breve de activos más eficientes. Preemergentes, controladores de semillas de sorgo de Alepo, cloroacetanilinas en general, siempre y cuando se incorporen al suelo con 3 días después de aplicado que le llueva, van a andar bien. Lo importante de esto, es lo que dije al principio. La semilla de sorgo va a empezar a nacer a partir de mediados de noviembre. De nada me sirve pensar en que voy a poner un preemergente, porque el lote tiene sorgo, y yo sembré maíz el 15 de octubre. Porque si yo sembré maíz el 15 de octubre y puse una cloroacetanilina, cuando empiezan a hacer el sorgo de Alepo a mediados de noviembre, no está más la cloroacetanilina en el suelo. Entonces, tengo que tener en cuenta que cuando siembro, cuando nace la semilla de la maleza. Por lo tanto, como dije antes, si yo tengo sorgo de Alepo, tengo que pensar que voy a sembrar más tarde. Si siembro más tarde, entonces los preemergentes van a empezar a controlar la semilla de maleza, porque el preemergente no acciona sobre el rizoma. O sea, los únicos que tienen una traslocación lo suficientemente importante para que si yo tengo un rebrote de 15 centímetros, 20, traslocarse y controlar yemas que están activas, son las imidazolinonas, o las mezclas de imidazolinonas como mostramos, o sea, imazapir, imazapir, imacetapir, imazapir, imacetapir, imazapic. O sea, esos productos todavía siguen siendo confiables si no abusamos de ellos. Porque cuando abusamos para controlar yuyo colorado, nos quedamos sin las imidazolinonas en yuyo colorado.
O sea que la naturaleza ya te mostró cómo puedes jugar. Depende de nosotros que nos duren los productos. Claro, exacto. Pero, el producto, la mezcla de sulfometurón, cloriburón, tiene un excelente control de semilla de sorgo de Alepo. O sea, hay muchos herbicidas que tienen preemergentes que vos podés posicionar tanto en soja como en maíz que tienen control sobre la semilla de sorgo de Alepo, como tienen control sobre la semilla de muchas gramíneas anuales. Perfecto, Luis. Ya estamos medio corto de tiempo, están llegando un montón de preguntas. Por ahí me despido con una que, bueno, hace a esto de la inclusión de distintas prácticas de manejo y consultan cómo ven una estrategia combinada que incluya el trozado de rizomas, el control químico y los cultivos de servicio. Fantástica. Cuando yo más cosas pueda poner adentro de la bolsa, mucho mejor. Mucho mejor. Exacto. Fantástico. O sea, el objetivo es eso. El tema central es que cuando uno plantea este tipo de objetivos, que son objetivos que cuando uno pone el valor económico en la tabla de Excel asustan, tiene que pensarlo que no es para todos los lotes de su campo, sino para el lote que tiene problemas serios de sorgo de Alepo. Y pensar que tengo que seguir trabajando en los próximos 5 o 6 años en ese lote. Lamentablemente tenemos una toma de decisión que la tenemos que evaluar a los 6 meses. Entonces, si esa toma de decisión se evalúa a los 6 meses, es una evaluación financiera, no es biológica. Entonces, cuando yo tengo que pensar en tener un sistema productivo sustentable en el tiempo, tengo que pensar que a lo mejor tengo que hacer inversiones hoy que van a ser interesantes a los 2, 3, 4, 5 años. Entonces, uno de los consejos de un viejo es, hay que aprovechar cuando los valores de las commodities están altos para hacer las inversiones necesarias, para poder afrontar los riesgos que significa trabajar con este tipo de problemática cuando el maíz llegue a $90 de vuelta, o la soja baje a los $300. Esta es la realidad. O sea, hoy estamos con precios que son interesantes, hagamos las inversiones. Hagamos las inversiones. Exacto. Bueno, ya estamos en el horario de finalización, quedaron muchas preguntas, por ahí algunas un poco más específicas, pero bueno, después se las vamos a hacer llegar a ustedes dos, porque sabemos las personas que las hicieron. Queda por nuestra parte agradecerles, les damos un último espacio para ver si quieren hacer algún comentario. Julio, Luis. Sí, no, brevemente, pero creo que Luis lo resaltó. Hubo una pregunta que hablaba respecto, digamos, a por qué más rapidez de resistencia al oxi y más frecuencia de resistencia al oxi que a cleto. Bueno, yo lo respondí desde el punto de vista, digamos, de las mutaciones y de las vías metabólicas, pero desde ya que lo que creo comentó Luis, la cantidad, digamos, o la frecuencia de uso de aloxi con respecto a cletodim, entiendo que durante mucho tiempo fue mucho mayor, por lo tanto también ese es un factor ya de manejo, no genético, pero que promueve que haya aparecido primero la resistencia al oxi y luego a cleto. Claro. Bueno, no sé si quieren hacer algún otro comentario final, si no ya estamos para despedirnos. Públicamente agradecerle la invitación a Julio y a Rem por estar en esta oportunidad con ustedes. O sea, desde ya más que agradecido, ha sido un gusto estar compartiendo la pantalla con Julio y siendo útil para Apreci. Bueno, por nuestra parte queda agradecerle. Bueno, gracias. Dale, Julio, perdón. No, digo, agradezco a Luis, pero era necesaria su presencia. Por lo viejo. Por la experiencia, Por los aportes. Puedo hablar de 6 litros de trifluralina para controlar sorgo de Alepo. Bueno. Bueno, quiero agradecerles a ambos, tanto a Julio como a Luis, por la experiencia y los comentarios y compartir el conocimiento con nosotros. También un agradecimiento especial a SACIM, que bueno, ustedes son miembros de la institución y nos acompañan siempre a REM. Muchas gracias también a todos los asistentes y bueno, siguen llegando preguntas, pero bueno, no tenemos más tiempo. Muchas gracias a todos. No, gracias a ustedes. Muy buenos días. Chao, buen día.